Salud. Y qué gusto tenerlos aquí una vez más en la papaya cósmica. Oye, pues ya para no tardarnos tanto, yo te tenía otro ejemplo de la papaya cósmica que justamente me vino a la cabeza ayer, que a veces también papaya cósmica quizás es lo que no se dice. Ah, chinga. Sí, está cabrón, ¿no? Pero piénsalo. Digamos que quizás el mismo producto, o sea, una misma pieza artística puede ser la misma papaya cósmica. O sea, imagínate que vas al cine y ves esta película rarísima, pero que aparte sí ganó varios premios y no sé, saliste y te quedaste como que con una sensación de que no sé si estoy muy estúpido o hay algo que tiene mal este cabrón, pero quedas, o sea, sí te impactó. No estoy diciendo que fue malo, solamente fue muy extraña. Entonces, vas a la entrevista, quieres escuchar de las palabras del mismo director que dirigió esa película para que entiendas qué chingados fue eso. Entonces ya vas y entonces le pregunta el entrevistador al director qué chingados fue eso. Pues no me siento obligado a explicar. Lo que ustedes hayan sentido y punto, pero no creo que ni yo sé qué fue lo que hice. A mí eso se me hace una papaya cósmica, porque yo creo que el mismo director tiene miedo de explicarlo. Siento que es una posición un poquito cómoda, porque es que dices, no, bueno, sí es mi película, sí, cabrón, pero mis pinches impuestos pagaron tu película. Digo, si estamos hablando sí que sí fue financiada por algún estímulo gubernamental, ¿no? Entonces, o sea, de por sí la propia película, el propio largometraje fue una papayota cósmica y de repente uno sale con el hecho de que no quieres establecer un diálogo con el público que fue a echarse 4 horas de tu maldita película. A mí todo eso se me hace como todo un esquema de papaya cósmica. Pero lo abarcas en los silencios, o sea, la película fue como de muchos silencios y ya sabes, el clásico de... Y que la misma gente, es que es como todo un mundo que se crea de papaya cósmica. La gente que sale y comienza a interpretar lo que vio, que uno dice así, sale un güey con la chava que invitó a la cita. Ay, pues no lo entendí, ¿tú lo entendiste? Ah, sí, claro, tiene que ver con la marginación y la nación que se está muriendo por un quién sabe qué. Sí, no, es que abarca mucho la soledad interior. La soledad interior, sí. Eso es el símbolo de que el mundo está acabado y tú te quedas... Todo eso viste. Todo esto viste, cabrón. Sí. Y sabes que hay muchas anécdotas por ahí de accidentes en el cine que se quedaron ahí, pero fueron accidentes y que todo el mundo ya sabe, los críticos, no, guau, esta escena estuvo bien, la vaca que pasó. Siempre fue muy intención. Sí. Y así se cruzó un perro, ¿no? En el momento, pero pues lo dejaron porque... Te echaste un pedo, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, otra explicación de lo que puede llegar a ser una papaya cósmica. Oigan, dejen, no sé, algún comentario si ustedes tienen alguna anécdota o algo sobre la papaya, lo que crean que es la papaya cósmica, ¿no? También estaría interesante ver, porque sucede también, por ejemplo, en las familias, ¿no? De repente las familias, no sé, el hermano, el papá, la mamá, así que está, yo hice el pastel de esta manera y quién sabe qué, ¿no? Y el papá no, pues yo le ayudé a prepararlo porque la masa tiene que ser así, ¿no? Sí, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sí, pues, yo creo que en la gastronomía se puede dar mucho también, sí. Muy parecido al arte, la gastronomía. Así es. Pero bueno, oye Eduardo, pues estoy muy, muy entusiasmado porque me quedé muy picado en la sesión pasada, hablando de dirección y ahorita estamos platicando que nos lo estábamos tomando muy personal la vez pasada, en el buen sentido, pero justamente porque en esta etapa de nuestras vidas, y creo que, bueno, yo puedo decir que esto va a ser el resto también de mi vida en el teatro y dirigir es algo que nos llena demasiado y queremos crecer y hay muchas cosas de las cuales siempre estamos discutiendo. Entonces, sí nos queremos tomar un poco más el tiempo de detallar este tema
y desmenuzarlo un poquito más. Que claro, que como estábamos platicando hace ratito, ahorita en este proceso de inicio, estamos como englobando muchas cosas, ¿no? Estamos generalizando, ¿no? Hablamos de muchos temas, pero en algún momento pues ya será un poco más específico hablar sobre, no sé, algún tema en especial que tenga que ver con dirección, con Claro, sí. actores, con teatro, con escenografía, con luces o algo así, ¿no? Ahorita es un poco general, pero lo que sí es que sí nos apasiona hablar de dirección. Efectivamente, mi estimado, efectivamente. Entonces, pues mira, ¿qué te parece si recapitulamos un poquito lo que estuvimos hablando la sesión pasada? Que más que nada nos quedamos en el proceso de previo al ensayo. Exacto, como Digo, el sí, trabajo de mesa. el trabajo ¿no? de mesa se puede llamar un ensayo, claro que sí, pero todo sigue estando, digamos, a partir de un análisis de la obra en sí. Ya quizás están trabajando como ciertas intenciones de los personajes, ciertos estímulos y reacciones, pero ya pasa una cosa mucho más dinámica cuando ya estamos también hablando de que hay más más trazo escénico y allí quizás comienzan a haber más propuestas y al mismo tiempo pues más conflictos con todo el equipo creativo y el elenco o más soluciones, pero yo quisiera justamente hablar de exactamente qué es un ensayo y cuándo podemos saber que estamos yendo por un buen camino y cuándo estamos metiendo la pata, ¿no? Pues yo creo que tal vez empezando con las expectativas, ¿no? Yo creo que a veces, si no está muy claro los objetivos, eh, pues todo el equipo, ya hablando, por ejemplo, de los actores, cuando es el ensayo ya con los actores, a veces hay demasiadas expectativas sobre algo, ¿no? Mi personaje va a ser de esta manera y todavía... Eh, todavía no estamos pisando bien el escenario, ¿no? O sea, ya queremos, ya nos estamos imaginando hasta el estreno, ¿no? Sí. Entonces, esas son expectativas como que no nos ayudan mucho a imaginarnos un poquito más allá del primer ensayo. El primer ensayo es, no sé, yo creo que es como para que tú, aunque seas un actor profesional, lleves muchos años en esto, pises el escenario como si fuera la primera vez. Sí, sí, y es que esto que dices de expectativa me llama mucho la atención porque justamente creo que te separa un poquito de la realidad. Está padre soñar, está padre imaginarte ese universo que quieres crear y ya estrenarlo, pero si nos quedamos con la idea de la vez que lo leímos en la obra y queremos sí o sí tener así idénticamente lo que estamos creando en nuestra cabeza y no está sucediendo ni en los ensayos ni en la misma presentación, no necesariamente quiere decir que está mal. Quizás puede estar mucho mejor de lo que tú te habías imaginado, pero debes quitarte esta necedad de pensar de que todo tiene que ser meticulosamente igual a cómo te lo estás imaginando. Ajá, por ejemplo, no sé, abriendo una obra, donde haya un personaje que, pues, es como el interlocutor con el público, ¿no? Okay. Entonces, ese personaje va a salir primero y desde ahí, ¿cómo? Tal vez, bueno, es una pregunta que tal vez nosotros sabemos, pero no sé, la verdad, ¿cómo sabes dónde ubicar a ese personaje? ¿Te acuerdas de que hablábamos del espacio del escenario donde hay puntos fuertes? Que Sí. también eso es para mí un tabú. Por ejemplo, piensan que el proscenio es lo más fuerte para el personaje, ¿no? Es ahí donde va a tener más presencia escénica. Ese es como el error de novato, ¿no? Creo que todo el mundo Sí. lo hace. Yo lo he hecho, tú lo has hecho, todo un director con poca experiencia va a pensar que el centro siempre va a ser lo más conveniente y hasta adelante. Ajá, ajá. Y eso creo que tiene que ver mucho por un teatro de hace mucho tiempo, más de 100 años, de las Candilejas, donde obviamente pues la luz te tenía que llegar, ¿no? Entonces todos se iban para Ajá. enfrente para que les diera la luz. Sí. Porque, bueno, aparte de que si la escenografía era pintada, pues si estabas muy pegada a los telones, perdón, pues obviamente se veía que eran telones y la dimensión se perdía. Pero básicamente es porque
ahí estaban las candilejas y Sí. entonces todos acérquense, ¿no? Y también me imagino que porque estaba el cajón de donde estaba el apuntador, ¿no? Para escucharlo mejor. Sí. Pero, pues ya ha cambiado las cosas, o Ujú. sea, nos hemos dado cuenta que el centro abajo proscenio no es el punto más fuerte, ¿no? Y es que también hay que estar pensando en el propio contexto de la obra, ¿no? El punto es que un director no puede dar nada por hecho. Creo que un director siempre está pensando en qué, en las posiciones, en la vestimenta, en cómo se paran sus actores, cómo se desplazan. Todo eso tiene un significado, tiene un valor simbólico. Hablemos, por ejemplo, del cómo se para un actor. Eso es muy importante también. Daniel me dirigió y fue algo que me apuntó. La peor hora de mi vida, la peor experiencia, sí, jamás sí. contraten. No, me pagó y salí perdiendo, imagínate. Digo, no me pagó y salí perdiendo. No, la forma de pararse del actor, ¿no? También Sí. hay como una especie de convención rara donde el actor se cree que es más pesado, más fuerte, tiene más presencia, si abre las piernas y se pone en una posición como de, no sé, de retar o no sé, pero las piernas en compás, ¿no? Y se ve rarísimo, se ve antinatural. Es que siento que se quedaron con esta idea de cuando estaban haciendo el teatrito para el Día de las Madres ahí en la primaria, se quedaron ahí con la cosa que decían las maestras, párate así, y Sí, habla sí, así, sí. y grita, y así para que te escuchen bien tus mamás y tus papás y mamás, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, es casi lo que decías de tu amiga cuando me dijiste del teatro griego de ¡Dioses! Pues, mira, ya te quiere. Es mi gata, ahí está. Sí. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, en el cine, siento que es mucho más específico el lenguaje cinematográfico a diferencia del teatro. O sea, en el cine te enseñan y es muy raro que exista un director que no tenga esta preparación, ese conocimiento de estas técnicas, de los planos, de las tomas, de los encuadres, justamente porque al momento de aprender esto, uno puede contar mucho mejor una historia, ¿no? Y ya uno cuando ya tiene muy trabajado estos conocimientos, ya puede quizás romper los esquemas, ¿no? Pero al principio se estudió rigurosamente este lenguaje, porque este lenguaje es la forma más clara de poder llevar una historia a cabo, una narrativa. Pero es que eso no pasa en el teatro, güey. Para empezar, como creo que lo dijimos la vez pasada, el pinche actor o tal persona quiere dirigir y la verdad es que quizás pueda ser un gran actor o actriz, pero no tiene idea de lo que es dirigir, porque la dirección en el teatro, la dirección escénica también tiene su propio lenguaje y hay que comprenderlo y hay que analizarlo y hay que conocerlo para que después si queremos no lo utilicemos, pero ya sabemos por qué existe y para qué existe. Sí, y esto hablando nada más de la presencia, porque acuérdense a nosotros nos interesa que cada personaje, que cada actor, actriz que salga al escenario tenga esta presencia que debe de tener el personaje, ¿no? Sí. No es que se luzca el actor o la actriz, sino el personaje tal vez deba de ser gris, ¿no? Entonces imagínate, si el personaje es gris, ya lo analizamos y es un personaje que nunca sobresale, pues entonces tu trabajo es pensar dónde lo colocas, ¿no? Cómo lo pones de frente a otro actor, ¿no? Esas indicaciones, mira, tu personaje es así, entonces si entras de este lado, pues se va a ver más débil, ¿no? Entonces, para eso vamos, Sí. ¿no? Ahí es un poquito, luego pelear un poco con los actores porque dicen, no, es que aquí se ve mejor. Y no se trata de que se vea mejor, sino que estamos caracterizando, dándole carácter al personaje desde su primer paso, ¿no? Desde cómo entra al escenario, ya dice quién es el personaje y un poquito cómo va a ser su desarrollo, ¿no? Así es. Entonces, podríamos decir que
que el ensayo yo creo que tiene que ver con la suma de todos los elementos escénicos. Porque justamente muchas veces no basta la propia emoción que han creado los actores y actrices, sino más bien hay que sumarle la corporalidad y hay que sumarle ya su integración con el diseño sonoro, si es que hay, con la escenografía, con la utilería, y cómo estos elementos los comienzan a manipular en este espacio limitado. Entonces, ahí comienza a complejizarse más la cosa, ¿no? La cuestión. Y van a suceder muchas veces de que quizás el actor o la actriz están realmente en su papel y lo están haciendo muy bien, y esta escena de repente pues se desploma, ¿no? Así comienzan a llorar y a chillar, y tiene cierta lógica que hagan eso, pero de repente tú llegas como director y les dices, ¿sabes qué? Necesito que no, o sea, necesito que no llores. Es más, conténlo, o más bien necesito que lo lleves hacia otro lugar. No, pero es que yo siento que en esta parte, sí, pero... Aunque lo esté haciendo perfectamente bien. Sí, aunque ¿no? sea lo más verosímil, Sí, orgánico sí. posible. O sea, tiene que ver con la línea, con la narrativa, sí, con la narrativa de la obra. Entonces, quizás, si aquí comienza a llorar, la partitura entera va a tener como este momentito... Pues mira, es como decir, a ver, lo interesante del teatro es que es una síntesis, ¿no? Entonces, al ser una síntesis, lo que buscamos constantemente es un conflicto. El conflicto no tiene que ser grande, pero siempre hay un conflicto, ¿no? Como lo que se decía alguna vez, los personajes no quieren hablar, no quieren decir la primera palabra, pero sí quieren decir la última, como los seres humanos, ¿no? No nos atrevemos a decir la primera palabra, pero sí queremos decir la última. Sí. Pero entonces, en el ejemplo que pones, imagínense a 3, 4 actores haciendo una escena donde se murió alguien, un familiar, lo que sea, y todos lloran así intensamente de la misma manera. Lo que pasa es que ahí no hay un conflicto. Todos ya están en el mismo nivel y entonces ya no pasa la emoción. O sea, mientras uno sí puede estar llorando, otro está contenido, otro está serio, otro está mentando madres. Sí. O sea, ahí hay un conflicto tan solo en la acción de llorar. Sí, piénsenlo como en la música. Digamos que si escuchan cualquier tipo de música, cualquier género, si se tiene que generar una línea que va a tener momentos más arriba, momentos más abajo, y ahí va a comenzar a crearse esta melodía y esta armonía musical, ¿no? Ahora, este es trabajo del actor o del director. Obviamente podríamos decir, es en conjunto, ¿no? En conjunto. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, encuentras actores que así lo entendieron? O sea, ni siquiera diste explicación, ¿no? Porque, o sea, entienden que cómo es su personaje, entonces cómo debe responder, entonces, ¿los dejas, los diriges o qué podrías hacer en ese aspecto? O sea, cuando comprenden bien esta partitura o... Como lo que te decía, ¿no? Que a veces a los actores que ves que son como muy talentosos, o sea, talentosos en su disciplina, eso que nada más le dices, entras por aquí y sales por allá porque sabes que ellos van a hacer la escena pues, completa. Lo deja hacer. Sí. Lo deja hacer, sí. De vez en cuando dices, oye, qué chingón eres, lo que tú quieras, ¿no? Tampoco yo los alabaría tanto porque de repente van a sentir, yo creo que un peso, o se pueden llegar hasta de confiar, y quizás a partir de eso, de tantos halagos, comiencen a hacerlo peor. Pero si todos lo están haciendo bien, pues realmente no... Porque es un conflicto, ¿no? Es que yo he escuchado mucho, es que el director no me dice nada. Sí. ¿No? Entonces, no sé si estoy bien o estoy mal, o creo que la estoy cagando todo. Sí. Entonces, no necesitan como... Por eso es importante estar diciendo, pero a eso voy, no en cada ensayo, en cada momento vas a estarles diciendo, ¿no? O sea, de vez en cuando que ellos sepan que tú lo estás observando y que estás satisfecho con su trabajo. Sí, entonces, de alguna manera, lo que tratamos de hacer como directores es equilibrar, ¿no? Es equilibrar las escenas, la situación, el momento, Sí, es como ver más hacia allá. Uh-huh. Sí, es importante estar en presente, estar
viendo qué está sucediendo en ese momento en la escena, pero estás también pensando en el pasado y en el futuro. Y sabes que ese momento, esa escena tiene una consecuencia, y esas consecuencias las quieres ir viendo paso a paso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te das cuenta que un actor o una actriz entró, como dicen por ahí, cocinando el pastel, ¿no? O sea, horneando el pastel, ¿no? O sea, no está todavía hecho el pastel. Cuando yo creo que ya debería estar horneado, ¿no? Desde el principio. O sea, estamos hablando en el proceso de ensayos, ya lo sé, pero se ve que en el escenario está pensando en otra cosa más, no en lo que tiene que estar, ¿no? Por ejemplo, la acción tal vez más difícil que puede haber en el teatro y puede ser más simple es el famoso camina por el espacio, ¿no? O sea, caminas, pero ¿cómo caminas? O sea, porque le puedes decir cruza de aquí a allá, ¿no? Ok, pero eso cualquiera lo puede hacer. Sí. ¿Cómo haces que ese caminar de aquí a allá sea interesante, ¿no? Y ahí viene la carga que hay que darle esos estímulos. La carga emocional. La carga emocional, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene? Pero inmediatamente, ¿no? Las circunstancias inmediatas que se dicen, ¿no? Sí. Porque no puedes entrar como si nada y estar calentando motores en el proceso. Así es. Sí, es también un trabajo como de guía. Porque al final no es que no tengan ese talento o la capacidad, esos actores y actrices, para hacer ese personaje. Ya lo tienen seguramente. Y uno solamente le está diciendo, lo está redirigiendo. No, lo está redireccionando, perdón. Se lo está comiendo. Redireccionando. Porque tú le dices, mira, es que aquí tiene más sentido que tu personaje esté pasando por esto, porque acaba de suceder este acontecimiento, entonces no tiene mucha lógica que pases por esto. Y dice, claro, sí, y recuerda que en el principio, y tú tienes que llegar a tal punto, tú le vas recordando o sumando estímulos del contexto de la obra, y esa persona, ese actor, esa actriz, simplemente como que lo decodifica. Ajá. Y lo saca. Eso se pretende, ¿no? O sea, por ejemplo... Eso sería lo ideal. A mí no me gusta dar indicaciones de cómo hacer las cosas y el director poner el ejemplo de cómo hacer las cosas, porque también siento que lo que le estás mandando el mensaje es hazlo como yo. Sí. Y no se trata de eso. Pero luego es muy difícil como... Uno pretende que el actor reacciona a estos estímulos que les estás dando, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía de que es un conflicto, el llorar, pero no puedes llorar. ¿Por qué? Porque tu personaje es de cierta manera, nunca ha llorado, bla, 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 pero no quiere decir que por dentro no estén sucediendo cosas, que no haya movimiento, ¿no? Es que ¿sabes qué? Esto es que lamentablemente muchas veces estamos diagnosticados con papaya cósmica. O sea, piénsalo bien, desde el momento del trabajo de mesa, es muy difícil, es casi imposible el poder evitar una conversación papaya cósmica. Porque se piran, ¿no? O sea, comienzan a hacer un sobreanálisis de las cosas y llevarlo a situaciones tan alejanas ya del propio texto de los personajes, y ya te comienzan a contar sobre una cuestión personal. ¿Sabes cómo lo identificas? Cuando te dicen, oye, ¿y si le hacemos así? También. Ya cuando dicen, también. ¿y si le hacemos así? Sí. Es, ok, ya estás pensando más en el efecto que en lo que te está pasando, ¿no? O sea, si te está pasando, te aseguro que van a salir un montón de cosas que ni siquiera lo vas a poder registrar en ese momento, ¿no? Pero el punto es que no pienses en que lo vas a hacer igual la próxima vez. Más bien piensa en el estímulo y suéltate. Sí. Deja que ese estímulo tal vez sea el mismo estímulo, ¿no? Si te ponen una pistola, siempre la pistola va a salir. Sí. Entonces, tal vez en un ensayo reaccionaste de la manera adecuada y te felicitaron y todo. Entonces,
el siguiente ensayo dices, pues lo voy a hacer de la misma Lo manera. vas a tratar de copiar esa reacción. La reacción Sí. en vez del estímulo que provoca la pistola Sí. o quien la carga. Pero es ¿no? que es justamente importante por eso que el director sepa dar indicaciones precisamente. Es decir, sin nada de papaya cósmica, sin debrayarse, sin hablar de más, sin ser como muy subjetivo. Decir de tal manera que las cosas queden muy claras. Y va a depender quizás del actor o la actriz, de la forma que tú debas expresarte. Pero si tú estás neta así hablando de una cuestión casi te echas un ensayo con la persona, o tú ni sabes exactamente qué es lo que eres y comienzas a divagar, el actor o la actriz no te va a entender y por ende va a hacer lo que él o ella pensaban que era lo que tú querías decir, ¿no? Sí, porque estás diciendo de una manera romántica, poética, y más bien el director se quiere lucir, ¿no? Como diciendo, Es lo peor, ¿no? Mira, yo sé de esto porque el universo es de esta manera, y qué padre que lo sepas, ¿no? Pero y luego el chiste quizás es aterrizarlo. Y quizás lo único que tienes que decir es, no, mira, tu personaje está caliente en este momento. Fíjate que hay una entrevista por ahí con el que hizo El Callejón de los Milagros, este actor Rutilio, Ernesto Gómez Cruz. Okay. Entonces estaba diciendo en sus inicios que estaba en una lectura, la primera lectura con todos los actores, el director, entonces todos, al preguntar al director qué pensaban de su personaje, pues todos ya saben, ¿no? Universitarios y demás, y diciendo, no porque sean universitarios sea la papaya cósmica, pero así lo dice Ernesto Gómez Cruz, ¿no? Todos hablando como, no, es que yo creo que mi personaje viene de una familia que ha sucumbido a la pobreza y bla, 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 notas. Y nada más Ernesto Gómez Cruz se queda así como, chin, ya me toca hablar, ¿no? O sea, voy a estar bien pendejo lo que voy a decir. Entonces, y ya, nada más estaba viendo como el momento que le tocaba y que dice, pues mira, la verdad, señor director, yo no sé, pero lo que sí sé es que mi personaje es bien puto. Ahí está. Sí. Ahí está. O sea, él lo entendió así, lo aterrizó. Y pues, genial sus actuaciones, ¿no? O sea, me refiero a que a veces llenar de información puede ser paja, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que saber qué sí nos sirve, porque realmente puede haber mucha información y toda nos sirve. Pero hay que ver cuál es el contexto, ¿no? Sí. Sobre todo si hay que entender, por ejemplo, el traslado de una adaptación. O sea, si estás adaptando una obra de una época a esta época, pues primero tienes que entender esta época para saber en qué se parece a esta época, ¿no? Entonces sí es bueno tener un contexto, pero sí, no para que lo lleves a escena, ¿no? Porque luego piensas, el clásico como, no, es que antes hablaban así, te quedas, pues, ¿cómo sabes que hablaban así? ¿No? O sea, ¿quién dijo que hace 200 años hablaban así? Pues es una interpretación. O sea, si piensas sabemos que toda la gente en la era isabelina hablaban como Shakespeare en sus obras, estás perdido, ¿no? Sí, además de que nadie sabía leer ni escribir. Entonces no era su lenguaje habitual. Pero, por cierto, hablando de estas obras, la papaya cósmica se da mucho en las obras clásicas y que obviamente son de verso, ¿no? O sea, quieren hacer más papaya cósmica en el verso de lo que es, ¿no? Entonces, como es verso, a mí me da la impresión que quieren hacerlo como poetas de cafetería, ¿no? Donde ahí la poesía es diferente al texto dramático en verso, ¿no? La poesía tiene otra tonalidad, el texto dramático es dramático, sin importar que sea en verso. Entonces, no sé, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, o sea, si ya el verso está hermoso, por decirlo así, tú todavía quieres endulzarlo más. Es como, a ver, regodeas, lo que está diciendo este güey es que se quiere coger a esta chica, sí, ¿no? O sea, con palabras bonitas, pero lo que le está diciendo es que pues, está caliente con ella, ¿no? O sí. sea, eso es bajar y tratar de darle los estímulos correctos a los actores, sí, ¿no? Porque si no, cada loco con su tema. Sí, que lamentablemente
Hay unos directores que les fascina eso, pero muchas veces el director se tiene que poner en diferentes papeles para, digamos, cuidar a sus actores. Entonces, uno de repente se convierte en psicólogo, en papá, en hermano, en ejecutor. También, o sea, uno va teniendo que convertirse en distintas personalidades porque el actor, y yo los entiendo, uno en escena puede estar muy vulnerable. Entonces, hay muchos que tienen un ego muy sensible y hay que tratarlos de cierta manera para que comiencen a darte este, las intenciones que uno busca. Pues a final de cuentas, creo que eso debería ser que todos esperamos a que salga bien las cosas, ¿no? O sea, que todos estén en lo que deben de estar. Nadie quiere sabotear el trabajo de los demás, aunque a veces inconscientemente Lo hacen. lo hacen, Lo hacen. ¿no? Hay como aguas si te diriges más con alguien porque dices, no, pues es el preferido, nunca le dice nada, y no, lo que pasa es que también hay actores que hay que entender que su proceso es diferente a otro. Sí. Hay actores que pueden, a la primera ya tienen el texto aprendido y además ya tienen bastante recorrido en su personaje, ¿no? Y hay actores que todavía lo están procesando, se van a su casa, siguen procesándolo, pasan 2 semanas y parece que no pasa nada y ¡paz! De repente están hasta el tope, ¿no? Sí. Hay que tener ojo para eso. El director tiene que estar, tiene que estar al pendiente de esto. Tiene que estar como pensando como en cierta meta en la cual tú piensas que deben llegar ya todos de una forma mucho más equitativa, ¿no? Pero a lo anterior es ir midiendo, ir como haciendo malabares para que esto suceda. Y muchas veces el director con poca experiencia va a entrar en pánico porque las cosas no están sucediendo como ellos esperaban. ¿Sabes qué pasa con el pánico? Es cuando empiezan a gritar, y es cuando empiezan a ofender, y es cuando empiezan a decir, no, tú eres el pendejo, y quién sabe qué, y bla, bla, bla. No, y hay que reconocer algo, nos pese o no, tanto el director como los actores, pues también tenemos miedo del primer ensayo, de si va a salir la obra, o sea, hay muchas cosas, ¿no?, que estamos compartiendo. Entonces, a veces por ocultar ese miedo y decir, chin, o sea, no sé ni por dónde voy, le empiezan a gritar a los actores, ¿no? Y eso se me hace como pésimo, ¿no? En ninguna circunstancia debería de ser. Hay actores que te lo piden, ¿no? Pero es que es muy feo. De verdad es que es feo decirlo, pero es como si ellos se lo estuvieran pidiendo. Y ya cuando les grita, sí, sigue, ahora pégame, casi, ¿no? Y sí es muy incómodo. Sí, porque es lo que decíamos que de estas actuaciones en el cine que luego se dan, que el director las trató tan mal, pero tú ves en pantalla una gran actuación, claro, pero ves el detrás de cámaras o lo que sucedió años después, ¿no? Ahorita ha habido muchas quejas de actrices y actores de que fueron maltratados durante esa filmación. Entonces, pues como público tú lo que dices, wow, admiras todo eso, pero no sabes lo que hay detrás, ¿no? Es que es pensar si el fin justifica los medios. Y muchas veces pasa de que a los actores y actrices que los maltrataron, al momento de ya ser premiados, de que al final el producto final sí fue un gran éxito y ellos consiguen mucha fama y reconocimiento, prefieren olvidar esto. Prefieren no mencionarlo porque al final están agradecidas de que fue un éxito ese trabajo, ¿no? Entonces se vuelve una cosa muy confusa porque también eso le dio y le da mucho pie a los directores que siguen maltratando a su elenco, ¿no? Sí, pero creo que es por una falta de conocimiento, ¿no? De conocimiento Totalmente. del ser humano, con los que estás trabajando y lo que te decía, a veces el no saber no está mal, ¿no? No tienes que saberlo todo como director, pero sí tienes que tener la sensibilidad de saber que estás trabajando con seres humanos y que antes que nada debes de confiar en ellos. Sí. Si no confías en ellos,
no vas a lograr nada, a menos que los trates mal o que les grites o que los ofendas, y desde ahí ya está mal, ¿no? O sea, si tú ya formaste un elenco o te tocó ese elenco, no puedes estar diciendo, chin, ¿por qué me tocó? No, es que yo no quiero ir. No. Tienes que crear ese ambiente de trabajo, de confianza, como a final de cuentas debe ser como una especie de líder donde dice, ¿quién me sigue? No porque sepa gritar, sino porque confían en lo que estoy haciendo. Va, ¿quién se sube al barco? Y ya desde ahí dices, pues el barco puede dar marometas, lo que sea, pero vamos todos juntos, ¿no? Y es cuando se crea un trabajo bien bonito. Es generar confianza todos los días. Todos los días. Y habrán actores y actrices muy generosos que te den chance como de meter la pata. Habrán otros que también están tan inseguros de sí mismos que el momento que vean como cierta fragilidad en ti, se van a agarrar de eso, ¿no? Entonces van a comenzar a hacer lo que quieren o van a comenzar a desconfiar en el proyecto. Y ojalá no pase eso, o sea, y tampoco estoy diciendo que sean malos actores o actrices, pero pasa mucho de que uno comienza a ser, digamos, como la pata y chueca del proyecto, y uno siempre tiene que demostrar, no necesariamente calma, pero algún tipo de fe, de seguridad de que esto es normal que esté sucediendo y hay una solución siempre. Quizás no esté en ese momento, pero el punto es que no estés así de ¿qué con el pánico? ¿Qué con el pánico? No. Está bien, o sea, ahorita que digas, puedes decir, ¿saben qué? Ahorita sí es un momento turbulento, pero vamos a revisar. Y eso pasa más o menos, yo creo que como a la mitad del ensayo, ¿no? No sé si tengan alguna anécdota así, no, pero... y a una semana del estreno también. A una semana del estreno, sí. ¿No? Yo, por ejemplo, donde me ocupo un poco más es en el principio, ¿no? De las primeras escenas es donde me lleva más tiempo porque creo que teniendo un buen principio, ya lo demás fluye. Lo demás va fluyendo. Lo demás va fluyendo, muy de acuerdo. Pero si no tiene ese buen principio, y me ha pasado que no hemos logrado ese buen principio, lo demás se vuelve caótico. Y hay que regresarse al principio. No hay que tener miedo a eso, ni modo. O sea, si hay que regresar a trabajo de mesa, regresamos. Lo importante es que salgan las cosas como todos queremos que salgan, ¿no? Sí. Entonces, ese proceso del primer principio a mí me puede llevar semanas hasta que creo que diga, aquí ya podemos navegar un poco más solos, ¿no? O de alguna manera ya tiene un poquito más de dirección. Es establecer como las bases, la estructura, y que comiencen a comprender por dónde va el camino, y habrá un momento en el cual ellos ya, sin tenerles que darles como mucha indicación, lo van a comprender por qué está fluyendo así. Y hasta en el trazo, ¿sabes? De repente comienzan a ponerse y a moverse el momento indicado y hacer las reacciones sin que tú les digas, porque, como bien dijiste, ya se trabajó tanto el personaje, ya se creó un personaje y ya se comprendió también el texto, que ya puede ir a fíjate, arrancar. Estás hablando de los trazos, y también los trazos hay un tabú enorme, porque parece que los trazos o los movimientos escénicos tiene que ver con que nada más muévete para allá, muévete para acá. Volteas enfrente, nunca le des la espalda al público, sí. Nunca se la des. Qué estupidez, güey. Igual eso es comentario de maestra de la primaria, güey. Sí, y es rarísimo, ¿no? Porque pareciera que no, que aprendimos algo, no sé de dónde, pero eso se volvió ley, ¿no? Entonces, si tú llegas a un lugar donde eso es ley, y tú sabes que lo más importante, más que dar la espalda, es la escena, el drama de la escena, y para eso tengo que hablarte a ti así de frente y dando la espalda al público, porque es más importante decírtelo, pues la espalda habla también, ¿no? Y no quiere decir que siempre estés dando la espalda, sino que es lógico ese movimiento. La cuarta pared existe. Sí. O sea, sí hay una cuarta pared donde nos estamos imaginando que no sé, que tiene ventanitas, que tiene cuadros colgados. O sea, hay una cuarta pared donde nos indica cómo nos podemos también mover. Pero lo que te decía de los trazos, creemos que nada más es como el hecho de que también creo que es de los directores con poca experiencia, que necesitan que el actor se mueva,
¿no? Entonces, muévete para allá, muévete para acá. ¿Por qué? Porque necesitas movimiento. Sí. Y no, los trazos también es dramaturgia. Tiene una dramaturgia donde las acciones te llevan a hacer lo que tienes que hacer. No vas a ir a agarrar el vaso y las pastillas de medicamento si no tienes la necesidad de hacerlo. Es esa misma necesidad de ir a ese momento lo que te va a llevar, ¿no? Por eso tiene su dramaturgia. Y si de repente el director te dice, no, pues muévete para arriba y hazte a un ladito, y como que de repente ahí justificas que agarras la... Sí, y sabes que una vez un cirujano en eso, José Caballero, es de los mejores justamente para darle un peso simbólico a la escena, ¿no? Esto que me platicabas mucho de cómo de repente que tus compañeros los puso a crear una figura, digamos, entre ellos, y el momento de que él fue y les dijo, ¿sabes qué? Mejor pon la cabeza acá. Estábamos en una obra de Schiller, de romanticismo, intrigas y amor. Sí. Entonces la escena final casi clásica, casi como de Romeo y Julieta, donde ella se muere porque creo que está envenenada o algo así. El chiste es que él también se toma el veneno para morirse con ella. Sí. Solo que ella sí se muere, Julieta, ¿no? Se va arrastrando hacia él, romanticismo así, ¿no? Sí. Entonces se va arrastrando hacia ella y se coloca a la altura, su cabeza pone a la altura de sus rodillas, ¿no? Y dice el maestro, una escena, imagínense, de un cuadro del romanticismo, ¿no? Donde en esa época, no sé, cielo e infierno era como muy característico. Siempre van a haber cosas así como viendo hacia los dos lados o los espirales en los cuerpos. Sí. Entonces, hace eso, le da la indicación de que ponga la cabeza un poco más abajo en las pantorrillas, y todos hicimos wow, pero no acababa ahí. Dijo, no, a ver, hazlo otra vez, pero ahora pon tu cabeza en los pies de ella. Todos nos quedamos sin habla. Sí. Fue así de... Y eso fue... No fue tanto la intención, no fue tanto la emoción que estaban generando los actores, era más bien el puro cuadro. O sea, pintó un cuadro José Caballero. Y es importante que el director, a eso iba justamente, que el director tenga conocimiento del espacio, de las posiciones, y sabes también de que es muy importante del tiempo, güey. Que luego tiene algo que ver con el ritmo, pero todavía no. Pero digamos, a ver, hagamos un ejemplo, me encantan los ejemplos. Entonces, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Dame la mano. Me estoy poniendo ¿Qué onda? todo. ¿Qué onda? Ahí va un ejemplo. Vamos por el segundo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ustedes denle la interpretación que quieran, pero del primer saludo al segundo fue la misma acción, solamente fue una distinta duración. La duración, el tiempo, la rapidez, la lentitud puede crear una escena completamente distinta. ¿Qué pasa si de repente un actor está viendo, digamos, entra escena y está, digamos, otro personaje del otro lado, digamos, por altura de proscenio, o sea, casi hasta adelante, y uno camina rápidamente hacia esa persona? Vamos con la segunda escena, hace lo mismo, pero esta vez camina muy despacito hacia esa misma persona, hacia la otra persona, digo. Cambia totalmente la intención. El cuerpo te está comunicando otra cosa. Y eso justamente el director hace perfectamente, porque aunque el actor y la actriz estén muy metidos en ese papel, que digo, está súper bien, nomás haz este movimiento con más delicadeza y se va a ver mucho más increíble. Sí, porque eso es tiene que ver con que lo que está bien el director, pero también con lo que ya formaron los actores, con el carácter, con el temperamento que tienen, ¿no? Entonces, y el momento. Sí. También tiene que ver mucho en qué momento de la obra están. Exactamente. ¿No? O sea, hay un final, hay un principio, hay un principio y un final de cada escena, entonces ahí es donde vas manejando eso sin meternos en el ritmo,
Sí, Ya tan solo decir aquí quiero que lo hagas a esta velocidad, sí, ya estás viendo, como lo dijiste anteriormente, un cuadro. Ahora métele ritmo, sí. ¿no? O sea, que no es lo mismo. Y esa intensidad, y a esa velocidad, creas como belleza Sí, ante todo. Y además, ponle iluminación, ponle la escenografía. sí. No, son momentos que se Y, te quedan en la y mente el de por ritmo es de vida. las cosas más difíciles que puede lograr un director. Y es la palabra favorita ¿Quieres de... hablar de ritmo ahorita? No, definitivamente no, porque sí va a llevar todo un capítulo, pero la gente le encanta usar esa palabra. Un güey así, muy papaya cósmica, va a criticar una obra, pues ¿qué te pareció? No, pues le faltaba ritmo, güey, le faltaba ritmo, sí. Sí, sí, sí. ¿A qué te refieres? Pues esto así como que de repente, no, le faltó ritmo. Pues explícate, güey. Ajá, Yo no entiendo, ajá. pero esa palabra sienten que es como muy artística y lo usan Sí, sí, sí. como quieren, ¿no? Sí, me pasó en una de las escuelas que estudié, de las primeras, que precisamente estábamos viendo lo que era el ritmo, entonces todavía sin entenderlo. La verdad, el ritmo es algo que lleva tiempo poder entenderlo y luego explicarlo. Pero entonces fuimos a ver una obra y al terminar la obra los actores se ponen a hablar con el público diciendo, ¿y qué les pareció la obra? ¿Qué opinan? Y eso. Entonces, como la clase anterior había sido de ritmo, el cuate dijo, no, pues yo creo que el ritmo estaba muy lento, ¿no? Y chin, abrió la caja de Pandora, Sí, porque había el otros que ritmo, el había ritmo, más sí, sí, sí. experimentados, actores experimentados dentro del público y dijeron, no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que el ritmo estaba muy bien por esto, por esto, por esto. Sí. Y se quedó Es que no lo callado. sentí orgánico. Cabrón, Exacto. eso fue la clase pasada. Estamos hablando de ritmos. Hijos de la Sí, 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 sí. chingada. En fin. Mira, Mónica Sánchez dice, está súper interesante lo de las candilejas. Otro día hablen de la iluminación. Uy, la Que iluminación. fíjate que a mí me gusta mucho hablar sobre también esta época de la iluminación. Creo que en el teatro hay un antes y un después de la luz eléctrica. Y justamente en esa época todavía, digamos que muy cercano, como casi coincide, de que el momento de que ya existe la iluminación eléctrica ya también se comienza a conocer, a reconocer al director tal cual. Porque anteriormente ese término no estaba como del todo hecho y ese oficio significaba otra cosa, ¿no? Y tenía un peso diferente en las obras que hacían en ese entonces. Sí, el director anteriormente, ya lo habíamos comentado, era como el actor más experimentado y no era como que él dirigía tal, o sea, como es, ¿no? Sí, Simplemente daba algunas indicaciones posibles de lo que podría pasar en escena. Pero aún así, fíjate que estoy aún más de acuerdo con esos directores, actores experimentados, que ahora los actores que ni siquiera están experimentados y ya están dirigiendo. ni siquiera son experimentados como actores Exacto, ¿no? O sea, no sí, corrieron sus 30 años de actores, y ya están dirigiendo. sí. Cada quien. Yo creo, y eso quizás nos comience a dar un poco más de chamba, güey, pero sí deberían considerar un poquito más el peso que tiene el ser director. Así como a ustedes les puede cagar que cualquier persona se pare sobre un escenario, también piensen del peso de tomar la batuta como director. O sea, qué chido, quizás tengas un proyecto muy personal y lo que sea, pero piénsalo dos veces, o sea, piensa qué significa hacer eso. Quizás te ganó la emoción, quizás te ganó el impulso, pero sí, o sea, si quieres que salga bien, es una enorme responsabilidad. Y Y no hay que confundir, cada quien puede pensar lo que es el éxito, ¿no? sí, Pero aguas con el hecho de que a la gente le guste a que sea un buen trabajo. Hay mucha diferencia, ¿no? sí, Una obra puede estar muy aplaudida, pero siempre lo he dicho, no la recomiendan o no regresan o nada más se divirtieron y a la media hora ya se les olvidó, ¿no? sí, Y en cambio una obra que está construida y tiene como ese peso, es muy difícil que se les olvide. Pueden pasar años y años y años y todavía se acordarán de esa obra. Y es más, hasta les dejó algo, un tipo de aprendizaje o un reflejo en sí mismos, no lo sé. pues fue una obra que estuvo en armonía con todo, ¿no? Y creo que se arriesgaron.
y tenían sinceramente algo que decir. Sí, bueno, volviendo un poquito a lo de el trabajo ya en ensayos con el director, pues también es como esperar el momento de cada quien. O sea, vas construyendo, es como un rompecabezas, ¿no? Entonces estás poniendo una primera pieza. Entonces, a mí me gusta que los actores estén en todos los ensayos, porque le hablas a Pedro para que entienda a Juan, ¿no? O sea, algo puedes decir. Eso que le está diciendo me puede servir a mí. Sí. ¿No? Yo estoy de acuerdo contigo, es lo ideal, pero en un país como este, y también como para el teatro al cual nos dedicamos, es prácticamente imposible tener a todos siempre los ensayos cuando no les toca. Miren, todo esto que hemos estado hablando, quiero que les quede claro de que esa es nuestra parte favorita. A mí los ensayos y todo lo que tenga que ver con el proceso de dirigir es mi parte favorita, pero eso es como un 20%, o sea, el resto es, aunque no seas productor, es buscar el financiamiento, es buscar el espacio para presentarte, es estar organizando, así como Tetris, los horarios de tus actores y actrices para que puedas ver en qué momento encajan sus tiempos libres para poder ensayar. Entonces, así es la realidad de este país, como dices, o la realidad que estamos viviendo. Entonces yo pediría, por ejemplo, es que, ok, vamos a dividir los ensayos por escenas. Entonces, el lunes ensayo con tales actores, el martes con tales actores, miércoles así, ¿no? Así. Por poner un ejemplo. Pero es casi así, es la primera mitad de la escena tal. Ya ni es la escena completa. Sí, ya ni es la escena completa, ¿no? Sí. O sea, tienes que hacer eso. Pero entonces, habría que hacer un trabajo más del actor, que es, ok, no estás en este ensayo, pero tienes que saber cuáles son tus circunstancias que la obra te está dando para llegar al momento de que te toca, sí. ¿no? No es llegar y te pregunten, ¿y ahora qué hago? ¿O por dónde? O cuál es mi estado de ánimo, o qué onda. Es tu trabajo como actor, por eso hicimos un trabajo de mesa. Ok, no estás yendo a los ensayos para ver cómo el otro actor está haciendo su proceso de personaje, porque si no, cuando llegues vas a decir, ¿por qué está diciendo esto de esta manera? ¿O por qué me está dando estas intenciones? No, tienes que crear estas circunstancias ya que no estuviste en los ensayos. Ok, así es la vida, así estamos, pero implica siempre un doble o triple trabajo de todos, ¿no? Entonces, si es la situación que nos tocó vivir, que esperemos cambiar en algún momento, en un mundo ideal donde ojalá tuviéramos el presupuesto para decir, vengan, ensayemos, no tienes que ir a otro lado a trabajar, lo entendemos. Imagínate perfectamente. Llegar así y siempre que estés enseñando bocetos, el escenógrafo, de cómo va ahí el diseño o la de vestuario que esté a mitad del proyecto. Para mí es súper importante también, imagínate que en algún momento el escenógrafo, el vestuarista de iluminación, nos esté presentando un boceto, no el terminado, nada más un boceto de lo que está haciendo, pero a todos, ¿no? A todos, para que todos estemos ya entrando a esa ficción. Es que ¿no? Yo he perdido mucho tiempo que me pregunto, ¿y cómo va a ser la escenografía? Y yo así, haciendo papaya cósmica. No, bueno, es que el escenógrafo todavía pronto me va a pasar ahí como más o menos. Pero ¿cómo son las medidas? ¿A dónde nos paramos? Y no puedes, digamos, hacer un trazo del espacio porque no sabes todavía qué es eso, ¿no? Y está bien porque el escenógrafo tiene otras chambas que tiene que atender y lamentablemente todo siempre queda casi al final, güey. Sí, o sea, si quisiste hacer un trazo de alguna manera y resulta que las escaleras fueron de otra forma, fueron en caracol y tú pensabas que eran normales, rectas. Y eso te puede cambiar por completo el trazo y que se acostumbren los actores, tienen que tener también ya esa facilidad de adaptarse. El vestuario es otro pedo, güey, así que tal si esta cosa le impide el movimiento o se ve tosco o le aprieta,
todo eso puede también de alguna manera Los alterar. clásicos zapatos, o sea, los zapatos es sobre cualquier tipo de zapato que Sí. vayas a utilizar, si es la primera vez que lo haces, caminas extraño, es raro, ¿no? O sea, Sí. sí tienes que calzarlos y tienes que Sí. acostumbrarte a ellos, Claro. porque si no parece que pues estás estrenando Sí. zapatos, No, y ahorita me va a decir el vestuarista, no, pues págame mejor, pendejo. Va a decir, pues Sí, 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 güey. sí, Pero, sí. es Pero todo fíjate un que ahí ciclo. está la cooperación de todos, ¿no? O sea, yo por ejemplo puedo decirles, si tienen algún tipo de zapato parecido a lo que se va a usar, tráiganlo, por Eso favor. es muy común ¿No? en el teatro mexicano. Uno tratando de ahorrar lo mayor de pesos que se pueda. Si hay ropa que se parece, que puedan tener los actores, ya no gastes No, en pero eso. lo digo antes de que llegue el vestuario. Sí hay vestuario, Si hay vestuario. pero el vestuario pensando que va a llegar Ya. en determinado momento, utilicen lo que tengan lo más cercano Sí. a si es de época o lo que se esté utilizando, ¿no? Sí. Algún tipo de cinturón, un talí o algo así que te vayas acostumbrando Sí. a ciertos movimientos. Sí. No una pistola de juguete, por ejemplo, sino algo con su propio Claro. peso, así, para que te vayas acostumbrando. Sí. Rápidamente una anécdota. No llegaba en una obra todavía la pistola, Sí. entonces el actor lo que hacía era apuntar con la mano, Con la mano. así, y al momento de matar decía ¡pum! Entonces le dice el director, no lo hagas, Se te va a quedar. se te va a quedar. ¿No? Entonces se le quedó. Ya estábamos en funciones con la pistola. ¡Pum! O sea, sí tenía toda efecto. naturalista, sería Sí. así. ¡Pum! Sí, Pues sí. puede pasar. Ya. Buen cierre eso. Ya. Pues ya terminamos. Son las 8 y otro capítulo más de la papaya cósmica, que está muy padre hablar de estas cosas. Por favor, si tienen algún tema que les pueda interesar sobre este mundo del teatro, que puede ser muy extenso, cualquier cosa, está muy padre. Sí, aquí. y ahorita como por ejemplo puso Mónica de que qué padre lo de las candilejas, si hay temas de los cuales les gustaría que nosotros platiquemos, por favor, con toda la confianza pónganlo, escríbanlos ahí en el muro de Facebook. Y también... Perdón, sí. acuérdense que estas son pláticas de pasillos. Pláticas que hacemos en los camerinos, ¿no? Pláticas que de repente nos juntamos Sí. algún grupo o un par de locos ahí hablando sobre esto durante 20 años y son pláticas que hacemos, ¿no? Sí. No estamos dando soluciones de nada, no estamos diciendo así debe de ser, Ah, ¿no? simplemente es como las pláticas que todo el mundo hace, tú, yo, nosotros, ellos, aquellos. Así es, mis estimados. Y bueno, también hay avisos parroquiales. Bueno, como siempre les pedimos, les sugerimos que nos sigan también en las otras redes sociales. En Instagram estamos como Papaya Cósmica, en YouTube estamos como Papaya Cósmica, OnlyFans también Papaya Cósmica, también en los abarrotes en julio, Papaya Cósmica. Y también ahora estamos asociados con esta página que se llama revista.marketing. Allí ellos también tienen su página de Facebook, pero también tienen su propia página, su propio sitio web. Allí en la sección de Así es la vida, se encuentra también ahora la papaya cósmica y allí los van a llevar los videos directamente a YouTube. Y allí hay cosas también muy interesantes, son temas bastante diversos. Hay tanto como lo que está pasando actualmente, tanto en el país como internacionalmente, también si de repente es como el Día de la Madre y todo eso, se mencionan esos temas y también se habla mucho de negocios, del marketing en sí, y muchos también consejos y muy en fin, diverso. muy diverso. Dense una vuelta, ¿no? No solamente para que nos sigan a nosotros, se los agradecemos, pero también dense una vuelta sobre lo que hay en esta página web. Pero especialmente a nosotros. Especialmente a nosotros. De ahí se saltan a lo que hay después. Así es. No, es muy interesante. Y gracias también Muchas por apoyarnos. Esta nos encanta que ya esté interactuando. Ojalá la comunidad de papayos y papayas. Papayos y O papayas. papayescos o papayescas, ¿no? Sí, como ustedes gusten. Vamos definiendo los nombres, ¿no? Aunque diga papa al principio, ya con eso estamos más contentos. Habemos papa. Habemos papayas.
Entonces, gente, los amamos de verdad, estamos muy contentos. Un abrazote otra vez a Mago, a Mónica y ¿alguien más? Marco Gerardo Barrios. Saludos, estuvo muy buena esta papaya cósmica, muy interesante. Jerry, te amo. Muchas gracias. Abrazote. Nos vemos la próxima. Papaya cósmica. Papaya cósmica. Papaya cósmica. ¿Por qué? ¡Dioses! ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde se